y Castillo Peraza fue uno de los principales artífices de ese cambio que fue el disparador del resto de las transformaciones políticas. A través de sus escritos, de sus debates, de su práctica, se puede constatar la congruencia fundamental entre lo que se dice y se hace, entre lo que se piensa y se construye, un bien escaso entre nosotros. Se trata de años intensos en los que se reforman normas, la Constitución y las leyes, se crean instituciones centrales, el IFE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se modifica de manera profunda la correlación de fuerzas, se equilibran las condiciones de la competencia entre partidos, se producen fenómenos de alternancia hasta hace unos años impensables y se naturaliza entre nosotros la convivencia de la diversidad. Y en esas operaciones, Carlos Castillo Peraza jugó un papel central como ideólogo, pedagogo y dirigente político. Paso a otro episodio. Ya se sabe, las elecciones de 1994 fueron sacudidas por dos acontecimientos que no estaban en el radar de casi nadie: el levantamiento armado del EZLN y el asesinato del candidato del PRI a la presidencia, Luis Donaldo Colosio. Esos hechos traumáticos, sin embargo, crearon un caldo de cultivo para que los partidos y candidatos se esforzaran en edificar mejores condiciones para el desarrollo de las campañas que se encontraban en curso. Las iniciativas se multiplicaron, se llevaron a cabo reformas a la ley electoral, se fomentaron acuerdos en el seno del Consejo General del IFE, se pactaron medidas para equilibrar las condiciones de la competencia y en todas esas operaciones la presencia, el trabajo y las iniciativas de Castillo Peraza fueron fundamentales. Recordemos, por si hiciera falta, que Carlos fue presidente del PAN precisamente entre 1993 y 1996. Ante una circunstancia adversa, ominosa, los dirigentes de los partidos y los candidatos a la presidencia de la República, los grupos parlamentarios y el gobierno de la República, de manera destacada la Secretaría de Gobernación, las representaciones en el IFE y los funcionarios del mismo instituto supieron forjar nuevas condiciones para el desarrollo de una contienda que se desplegaba entre signos preocupantes. Hicieron de la necesidad virtud y sentaron las bases de lo que sería la más que importante reforma electoral de 1996. Esas operaciones políticas, aunadas a una inmensa e intensa participación ciudadana en las urnas, hicieron que los nubarrones del 94 en buena medida se disiparan. En esa coyuntura se acordó remodelar el Consejo General del IFE. Seguiría presidido por el secretario de Gobernación y cada una de las cámaras tendría dos representantes, uno de la mayoría y uno de la primera minoría. Pero de ese momento en adelante, los partidos políticos estarían representados en igualdad de condiciones, uno por partido, ya que antes era proporcional al número de votos obtenidos. Y perderían además los partidos su derecho a votar en el Consejo General. Los anteriores consejeros magistrados, nombrados en 90, serían sustituidos por consejeros ciudadanos. Esos 6 adquirirían un peso estratégico en las decisiones del Consejo porque tendrían 6 de los 11 votos en el Consejo. El nombramiento de esos 6 consejeros fue negociado entre las dirigencias de los principales partidos, la Secretaría de Gobernación y los coordinadores parlamentarios de las diversas fracciones. Se sabe que el PRD propuso a Miguel Ángel Granados Chapa y a José Agustín Ortiz Pinchetti, el PRI a Ricardo Pozas y Fernando Certuche, y el PAN a Santiago Krill y a mí. En particular, fue Carlos Castillo Peraza quien me propuso, para mi sorpresa,
Yo había abandonado, junto con Pablo Pascual y Adolfo Sánchez Rebolledo, las filas del PRD en abril de 1991, por diferencias políticas que no tiene caso ahora repetir. Siempre supe quién me había propuesto para ese cargo, pero puedo dar testimonio, al igual que el resto de mis compañeros consejeros, de que una vez nombrados, jamás fuimos presionados por nuestros proponentes para actuar de una u otra manera. Aclaro la anterior afirmación. El cargo de consejero implica entrar en contacto directo y en intercambio permanente de opiniones con los representantes de los partidos. Eso es natural y es parte del diseño institucional del IFE y de su cara virtuosa. Pero nunca recibí presiones o insinuaciones para actuar de manera facciosa. Una vez nombrado, el propio Carlos Castillo Peraza jamás intentó siquiera influir en mis opiniones dentro del Consejo. Contra la noción medianamente extendida de que las relaciones políticas tienden a ser conspirativas, contra el columnismo insidioso que solo puede ver en las relaciones de amistad fórmulas de subordinación o mafiosas, hay que insistir que se pueden y deben construir relaciones de respeto recíproco. Diré de nuestra relación lo que él escribió luego de la muerte de un amigo común, Pablo Pascual, lo cito: compartimos varias veces comida y bebida, cantos 68eros, críticas recíprocas, historias de la historia oral, sueños democráticos. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestros tres ponentes, nos regalaron una velada maravillosa. Bueno, para despedirnos solo me resta anunciar que vendemos en la Fundación. Vendemos un DVD, que es parte del que vieron hace ratito, y los discursos completos de cuando ganó la presidencia del PAN y cuando ganó la candidatura del 97. Y tenemos ese mismo DVD en edición de lujo. También tenemos muchos libros, tenemos souvenirs, tenemos una campaña que mi papá propuso y llevó a cabo que se llama Por un México sin chingaderas. Y la recordarán algunos de ustedes. Le voy a pedir a Jovita que le entregue su reconocimiento a cada uno de nuestros ponentes. Y pues los invito a tomar un vino y a tomar unos canapés. Muchísimas gracias por venir.